meditar en una bendita palabra del Señor, algo que, como le decía, amado amigo, amada amiga, usted que nos escucha, algo muy importante en el cual pues vamos a ver aquí algo de lo que Dios o nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, habló, y es bien importante porque es algo en el cual, ¿verdad?, nos aconseja. Bendito sea el nombre del Señor. Así que leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, y su palabra dice, capítulo 15, versículo 1 en adelante, para la gloria y la honra del Señor. Dice el capítulo 15, versículo 1 de San Juan: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Gloria al Señor. Vemos aquí algo precioso de parte de nuestro Señor Jesucristo, en lo cual nos dice el Señor: yo soy la vid verdadera. Gloria al Señor. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Bendito sea Dios. O sea, aquí nos está dando a entender nuestro Señor Jesucristo, amado amigo, que todo aquel, ¿verdad?, que no permanece y no hace la voluntad de Dios, ¿verdad?, será quitado. Y todo aquel, dice, que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más. O sea, todo aquel que viene al camino del Señor y ya no hace su voluntad, sino que la voluntad de Dios, ese será más limpio, para que lleve más fruto. Que eso es lo que estamos haciendo este día, amados amigos, para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué es el fruto? El poder, ¿verdad?, testificar, poder predicar la palabra del Señor, poder aconsejar conforme a la palabra del Señor. Pero todo esto se hace, o es posible, cuando venimos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso dice la Escritura que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Por eso es importante, amado amigo, usted que, ¿verdad?, está en su hogar y nos escucha, es muy importante que preste atención a lo que Jesucristo dice a través de esta palabra. Y Él dice que el que no lleva fruto, o sea, el que no permanece en Él y no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que está viviendo ajeno a la voluntad de Dios y sigue viviendo como le place, ese será quitado, y en aquel día, dice aquí el versículo, que será echado en el fuego. Bendito sea el Señor. Por eso dice acá, miren, y cómo, ¿verdad?, antes de llegar al siguiente punto, dice, y por eso les decía desde un principio que el único que da vida es Jesucristo. El consejo de Dios es para darnos vida, y vida en abundancia. No la vida que tenemos en este mundo, sino que la vida que Jesucristo
nos ha prometido, la vida venidera. Por eso dice la Escritura acá: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, le estaba diciendo estas palabras a sus discípulos. Bendito sea el Señor. O sea, ellos ya habían aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Estaban y permanecían en la voluntad de Dios. O sea, caminaban conforme Jesucristo les iba indicando a través de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y estos que han aceptado, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice que la palabra: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bendito sea Dios. O sea que la persona, mientras no tenga a Cristo y no acepte a Cristo y no obedezca la palabra del Señor, no está limpio. Bendito sea Dios. Por eso es necesario, y le hacemos la invitación, y por eso hasta este día se sigue predicando la palabra del Señor, para hacerle que la persona tome conciencia de que si está en pecado, no está limpio delante de Dios. Y por eso es necesario que entienda esto, y por eso se sigue predicando la palabra, para que usted entienda y pueda decir realmente y empiece a reflexionar que está viviendo alejado de la voluntad de Dios y que necesita de Dios en su vida. Por eso le decía, ¿verdad? Todo el que viene a Cristo ya es limpio. O sea, siempre y cuando la persona esté perseverando en la obediencia de la palabra de Dios y ya no tenga el pecado como amándolo, sino aborreciendo el pecado, aborreciendo lo malo. Bendito sea Dios. Y aquí Jesús le dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, de usted depende si esta palabra usted quiere, ¿verdad?, obedecerla, y por medio de esta palabra ser limpio. Porque el que lo va a hacer limpio es Jesucristo. ¿Cómo? Cuando usted confiese sus pecados a Él, a Jesús, le pida perdón y Él empieza a obrar en su vida. Ahí usted empieza a ser limpio de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Y por eso dice aquí, versículo 4, permanecer en mí. O sea, le dice a sus discípulos el Señor, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero también les dice y les exhorta y les dice en el versículo 4, permanecer en mí. O sea, les aconseja. ¿Por qué les aconseja? Porque sabe que es importante y ellos entendieron el propósito de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. A eso lo invitamos a usted, amado amigo, que usted pueda entender la importancia de qué es estar a cuentas con Dios y cómo tenemos que andar en medio de un mundo que está lleno de maldad. Bendito sea Dios. Por eso dice aquí versículo 4, el mismo Señor Jesucristo dice: permanecer en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. O sea, si usted permanece en Jesucristo, Jesús verdaderamente empieza a morar en nuestra vida. Mientras estemos en inmundicia, mientras estemos haciendo lo malo, Jesús no está en nosotros. Bendito sea Dios. Pero para eso tenemos que permanecer. ¿Y cómo es permanecer? Haciendo lo que es debido, lo que es correcto delante de Dios. Empezar a obedecer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el Señor: y yo en vosotros. O sea, les está confirmando, les está diciendo nuestro Señor y les da una promesa: si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. O sea, vemos otro pasaje de la Biblia en el que dice, ¿verdad?, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Porque muchos a nivel mundial claman y dicen: Señor, Señor Jesús, Padre, Jehová Dios. Pero no es todo aquel que dice Señor, Señor, el que va a entrar al reino de los cielos,
sino, dice el Señor Jesucristo, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que obedezcamos su palabra. Bendito sea Dios. Por eso es importante de que usted pueda entender y no ignore la palabra del Señor, porque esta palabra es la que lo puede salvar. No soy yo el que lo va a salvar, sino la obediencia suya a través de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Y ahí usted confiadamente puede decir: sí, yo verdaderamente tengo a Jesucristo en mi corazón. Pero por eso dice el Señor aquí: permanecer en mí. Pero también dice, ¿verdad?, que por la palabra de Él somos limpios. O sea, cada vez que practicamos la palabra del Señor, la ponemos por obra todos los días, ahí somos santificados, somos limpiados de todo aquello de lo que vivíamos antes, que eran en amistad en contra de Dios. Pero todo esto es posible si permanecemos en Jesús. Por eso dice el versículo 4: permanecer en mí y yo en vosotros. Promesa de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que cree en el Evangelio, a todo aquel que cree en la palabra de Dios. Y yo en vosotros, le dice el Señor. No les dice: y voy a ver si yo permanezco con ustedes. No, y yo en vosotros, le dice. Como el pámpano, dice la palabra aquí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, nosotros solos, en nuestra propia fuerza o en nuestros propios razonamientos, no podemos permanecer en Jesucristo, porque como seres humanos, dice la palabra del Señor, que el pensamiento del ser humano va de continuo a la maldad. Por eso es necesario que nosotros permanezcamos en Jesús, porque dice la Escritura que nosotros, dice, cuando venimos a Cristo, empezamos a tener la mente de Cristo, empezamos a pensar como Jesús pensó. Y lo que él pensaba era siempre obedecer al Padre, guardar la palabra. Bendito sea el Señor. Así que dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, el ser humano por sí mismo no puede llevar fruto, por eso es necesario que venga Cristo. Bendito sea el Señor, para que así pueda llevar fruto. Bendito sea Dios. Y dice aquí la Escritura, miren: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, dice el Señor, si no permanecéis en mí. O sea, si usted o yo no permanecemos en la obediencia de la palabra de Dios, no podemos agradar a Dios. De ninguna manera el ser humano puede agradar a Dios si no está guardando la palabra del Señor, si no está obedeciendo la palabra de Dios. Y si no se está esforzando, porque para eso también hay que esforzarse. Bendito sea Dios. Por eso dice el Señor allá en Mateo 24:13, que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el que haya empezado. O sea, nuestra carrera no termina ahorita, sino que hasta Cristo venga. Hasta que el Señor venga, allí podemos decir nosotros: hasta aquí nomás. Pero de lo contrario, tenemos que seguir adelante, esforzándonos, siempre permaneciendo en Cristo Jesús, para así poder llevar esos frutos. ¿Y cuál es el fruto? Uno de los frutos son el fruto digno, o sea, de que hemos venido a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y empezamos a vivir para Dios. O sea, ese es un fruto, bendito sea el Señor, de que el ser humano, ¿verdad?, bendito sea Dios, entregue su vida y empiece a servir a Dios. Y dice el versículo 5, y lo vuelve a recalcar el Señor Jesús a sus discípulos: yo soy la vid, les dice el Señor Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, dice la palabra del Señor: ¿cómo usted puede conocer a un cristiano, a un hijo de Dios? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Y cuáles son los frutos? La paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Bendito sea el Señor. O sea, empezar a andar como Jesús anduvo. ¿Y cómo se da cuenta usted cómo Jesús anduvo? Meditando en la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor, congregándose, para que así usted pueda escuchar palabra de Dios, porque dice la palabra del Señor que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es para oír cualquier garabato, cualquier locura,
sino que el oír palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. O sea, hay muchos que pueden decir, o han dicho hasta este día, yo ya tiempo le vengo orando al Señor y le vengo pidiendo una respuesta por tal cosa y Dios no me la ha dado. Tal vez puede ser uno de estos, una cosa o este estorbo, que Dios no ha, o Jesús no ha escuchado tu oración, porque tal vez hay algo estorbando en tu corazón y no estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, el que en mí no permanece será echado afuera como el pámpano y se secará, y lo recogen, dice, y lo echan en el fuego y arden. O sea, también esto es para todo aquel cristiano, a todo aquel hijo de Dios, de que acepta a Jesús en su corazón, viene a la iglesia, empieza a congregarse, pero todo el tiempo la gente lo sigue viendo y ve que es el mismo mal hablado, que es el mismo que anda haciendo lo malo, bendito sea Dios, que lo miran por allá con una y después con otra por allá, bendito sea Dios. Ese que no lleva fruto, dice la palabra del Señor, que lo recogen, lo echan en el fuego y arde, bendito sea Dios. O sea, para eso el cristiano tiene que dar testimonio con su vida, bendito sea el Señor, porque dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas, o sea, la gente nos ve y se fija en nuestras maneras de vivir, de hablar, de conducirnos en medio de toda la gente, bendito sea Dios. Pero para eso Dios nos ha llamado, para que demos frutos. Por eso hay muchas personas que no creen al Evangelio, porque hay muchas personas, de que van a la iglesia, se congregan, pero siguen siendo los mismos. Cuando Jesús dijo, bendito sea Dios, Él dijo que el que esté en Él es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, ahora todas son hechas nuevas. Bendito sea Dios. Pero por eso hay mucha gente que no cree en el Evangelio, no cree en la palabra de Dios, porque miran a ciertos hermanos que no andan conforme a la voluntad de Dios, sino que siguen haciendo lo malo, bendito Dios. Pero hoy, amado amigo, yo te invito a que pongas tu mirada en Jesucristo, porque Él es el único que no te puede decepcionar. Por eso el Señor dijo, puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la vida. Bendito sea Dios. No dijo puesto la mirada en el X, en el X, en el X. No. Dijo puesto la mirada en Jesús. Porque el ser humano tiende a fallar. Bendito sea Dios. Más cuando anda con ganas de hacer lo malo. Bendito sea Dios. Pero cuando uno viene a Jesús y se somete a Dios y empieza a entender la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, Dios no lo va a desamparar. Porque si algo que tenemos, bendito sea Dios, ejemplo en la Biblia, es que hay muchos que escucharon y pusieron atención a la palabra del Señor, no menospreciaron el consejo de Jehová, y esas personas hasta el último día de su vida fueron íntegros, y podemos decir con toda confianza, porque la palabra de Dios lo dice, que esas personas están en la presencia de Dios. Y hay muchos, como dice la escritura aquí, cuando del rey Saúl, bendito sea Dios, un rey que fue ungido por Dios. Dios le dio mandato, le dio la primera oportunidad y él lo desobedeció. Vemos después que le da otra oportunidad y el mismo rey, como era tan soberbio, tan arrogante, vino y volvió a desobedecer la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó? Unos tiempos más después, Jehová envía al profeta Samuel y le dice que Jehová lo ha desechado. O sea, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, bendito sea el Señor, de un rey ungido, bendito sea el Señor. Pero ¿por qué el Espíritu de Jehová se apartó? Porque Él no permaneció en la vid, porque Él no permaneció en Jesús, bendito sea el Señor. Él no permaneció en la voluntad de Dios, o sea, en la palabra, bendito Dios. Por eso dijo Jesús, permanecer en mí. Así que por eso le hacemos la invitación, amado amigo, de que este día usted no ignore la palabra del Señor, porque esta palabra, bendito sea el Señor, es la única que lo puede hacer salvo. Bendito sea Dios.
Por eso dice, mire, vamos a seguir leyendo, por eso dice la Escritura, que separados de Él, nada podemos hacer. O sea, usted puede estar ahí de rodillas años tras años y nunca va a ver la mano de Dios obrando en su vida si realmente usted no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si usted aquí lo vamos a ver más adelante, dos versículos más adelante, porque usted puede decir, yo tengo tiempo de estar orando y Dios no me ha dado la respuesta. Una puede ser que haya pecado en su vida y otra porque tiene que esperar el tiempo perfecto de Dios. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora mire lo que dice el versículo 7, y aquí donde está la respuesta, ¿verdad?, del versículo 5. El versículo 5 decía, ¿verdad?, en el contexto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero aquí Jesús les dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por eso aquí el Señor enseña a través de la palabra y le enseña a sus discípulos, y esto mismo que nos enseñó a nosotros, bendito sea el Señor, a través de su palabra, así también se lo está haciendo llegar a usted hasta su hogar. Dice el Señor, si permanecéis en mí. Mire, primero, si permanecéis en mí, o sea, en la voluntad de Jesús. Luego dice, y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, segundo, que la palabra del Señor usted la ponga por obra cada día. No solo hoy y mañana no, y pasados días, sí. No. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, o sea, mire, dos cualidades. O mejor dicho, ¿verdad? Podríamos decirlo de esta otra manera, ¿verdad? Dos requisitos. Primero, permanecer en Jesús. Segundo, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice acá, mire, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire, y ahí está la respuesta. Y ahí está, amado amigo, amada amiga, ahí está la promesa del Señor Jesucristo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, en este texto, en el contexto, usted tiene que entender esto, que a Dios no le vamos a ir a pedir cualquier locura. Bendito sea el Señor. Porque la Biblia dice que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Porque si usted se pone a pedirle riquezas al Señor, Dios puede ser que las dé, lo puede permitir, porque Dios está la voluntad permisiva de Dios y está la perfecta voluntad de Dios. Dios lo puede permitir. Pero hay personas que el dinero los corrompen, se vuelven soberbios. Por eso dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que uno de los males era el amor al dinero. Bendito sea el Señor. Porque hay personas que cuando ya se miran su dinero en su bolsa, ya se jactan de sí mismos, ya empiezan a decir un montón de cosas que realmente se vuelven altivos delante de Dios. Y allá en el proverbio dice el Señor, dice Jehová en su palabra, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7. Dice que la altivez Jehová la aborrece, y la altivez es pecado delante de Dios. Por eso le digo que cuando aquí la Escritura dice, y pedid todo lo que queréis y os será hecho, o sea, no es cualquier cosa. O sea, usted tiene que meditar en la palabra, y meditando en la palabra del Señor usted va a dar cuenta cuál es lo que Dios quiere que usted pida y lo que yo pidamos. Bendito sea el Señor. Pero para esto tenemos que crecer, madurar espiritualmente, permaneciendo en Jesús y la palabra de Dios que sobreabunde en nuestros corazones. Así que, ¿verdad? Este es el consejo de este día. Bendito sea el nombre del Señor, en el cual se lo hemos llevado hasta sus hogares. Bendito sea Dios, pidiéndole en el nombre de Jesús que no ignore el consejo de Dios. Bendito sea el Señor. Porque ya sabemos cómo Dios puede escuchar nuestras oraciones. Cómo realmente Dios escucha la oración. Porque muchos dicen, no, Dios me escucha. Pero en realidad no es así. Porque aquí vamos a ver, ¿verdad?, un pasaje de la Biblia en el cual estamos meditando y predicando, ¿verdad?, un mensaje temprano, ¿verdad?, ahí por medio de las redes sociales. Capítulo 9, versículo 31 del Evangelio según San Juan.
aquí hay un versículo clave. Y aquí nos dice, ¿verdad? A quién Dios le escucha sus oraciones y a quién no. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 31 del Evangelio según San Juan, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, oiga bien, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, todos somos pecadores, todos pecamos delante de Dios, pero a diferencia es de que unos aman el pecado, de que practican el pecado y lo practican todos los días. Aquellos que hemos venido al Señor somos pecadores, pero arrepentidos, bendito sea el nombre del Señor, y perdonados de parte de Dios, porque Él dice la palabra que Él es quien perdona nuestros pecados. Dice, y los sepulta en el mar y nunca más se vuelve a acordar de eso. El ser humano sigue recalcándole a uno, no, hombre, es gran pecador o era gran pecador, y no, yo no creo que haya cambiado, bendito sea el Señor. Pero nosotros creemos en la palabra que dice la Escritura que Dios ha hecho nueva criatura de nosotros, bendito sea el Señor. Y cómo usted va a dar cuenta que realmente si Dios ha obrado en nuestra vida, viendo nuestra manera de vivir, los frutos de nuestra manera de vivir, bendito sea el Señor. Y por eso aquí está la diferencia, ¿verdad? Si usted viene a Jesús, confiesa sus pecados y se aparta del pecado y empieza a vivir la palabra de Dios, ahí Dios va a escuchar su oración, lo va a perdonar, lo va a limpiar para que usted lleve frutos, bendito sea el nombre del Señor. Y así dice la palabra, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, mire, siempre ahí los dos puntos, temeroso uno, y si hace la voluntad, a ese oye, ahí está la bendición. A ese oye, dice la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia en su casa, puede ahí meditar en estos capítulos para que usted dé cuenta de que no le estamos hablando mentira. Estamos hablándole conforme a la palabra del Señor. Así que, ¿verdad? Ese es el consejo. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre haciéndole la invitación de que venga Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entregue su vida a Dios y empiece a vivir para Dios. Bendito sea Dios. Porque si algo tenemos que tener entendido, amado amigo, amada amiga, es que cuando venimos al Evangelio, cuando venimos al camino del Señor, ya no es la voluntad nuestra que se tiene que hacer, sino que es la voluntad de Dios. ¿Y cómo te va a dar cuenta? Meditando en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Ese es el consejo de este día, ¿verdad? Ya da tarde, mejor dicho, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Ese es el consejo. Siempre invitándole que pueda acercarse al Señor y, ¿verdad? Tomando en cuenta la reflexión, bendito sea Dios, y usted se dé cuenta, amado amigo, de que qué pide Dios, qué demanda de Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Eso es, si usted, ¿verdad? Quiere pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Y quiere, ¿verdad? Entregar su vida al Señor, ahí en su hogar, en su casa, y usted lo puede hacer, puede doblar sus rodillas, pedirle perdón a Dios y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque solo por medio de Él hay perdón de pecado. Bendito sea el nombre del Señor, pero en una condición sincera, porque si algo dice la Escritura es que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado. O sea, Dios conoce si su arrepentimiento es verdadero o es ficticio. Bendito sea Dios. Así que, ¿verdad? Ahí en su casa usted puede tomar la decisión, ¿verdad? Si obedecer la palabra del Señor o seguir viviendo a su manera, pero déjeme decirle que esa manera de vivir conforme a su voluntad, ¿verdad? No es la perfecta voluntad de Dios. Y trae consecuencias. ¿Por qué le digo que trae consecuencias? Porque la misma Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Dios bendiga sus vidas, bendito sea el nombre del Señor, Dios bendiga la vida de cada uno que nos han escuchado, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y cuando ya con la ayuda del Señor todo esto se vuelva a la normalidad, les invitamos para que puedan venir a este lugar, aquí, ¿verdad? Por la gracia del Señor, hacemos culto, le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, así aprendemos y así vamos conforme a la voluntad de Dios, luchando para hacer la voluntad de Dios. Oramos para que sea el Señor despidiéndonos en paz y así sea el Señor, ¿verdad? Bendiciendo nuestras vidas y sus vidas. Y que esta palabra, bendito sea el Señor, quede sembrada en sus corazones. Padre bueno que estás en los cielos,
Poderoso Dios de Israel, te damos gracias por esta palabra, Dios mío, una palabra preciosa que tú has hablado en nuestras vidas, Padre amado. Te pido, Dios mío, por cada uno de los que escucharon esta palabra, Dios mío, te pido que por favor, Padre, pongan atención y, Padre, no ignoren tu consejo, Padre, que no ignoren tu palabra, Padre, te lo pido, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret se lo pido, Padre, obra en sus vidas, ten misericordia, Padre, límpialos para que den frutos, Padre bendito Dios, y lleven frutos en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús te pido por sus vidas, por su familia, por sus hijos, Padre, ten misericordia, Dios mío, de sus vidas, Padre, ayúdalos, Padre, porque tu palabra dice, Dios mío, que apartados de ti, nada podemos hacer, Señor. Por eso invocamos tu nombre, Padre. Por eso venimos ante ti, Padre. Nos humillamos ante tu presencia, Dios mío. Te pedimos cobertura, respaldo. Te pedimos que seas tú limpiándonos, purificándonos y santificándonos, Padre. Te pedimos que seas tú, Jehová, obrando en esas vidas, Padre, y en nuestra vida, Dios mío. Bendice a cada uno de los que han escuchado tu palabra, Padre. Te pido por eso, Padre bendito Dios, todos aquellos que escucharon esta palabra, Dios mío, que por favor, Jehová, no ignoren este consejo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Siembra esa palabra en esos corazones, Dios mío, porque tu palabra dice que el crecimiento lo das tú, Padre amado. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de ellos. Gracias, Padre. Bendice nuestra vida, bendice nuestros vecinos, Padre. Bendice a cada uno de ellos, Padre bendito Dios de Israel. En el nombre de Jesús se lo pido, por favor, Jehová, obra poderosamente, Dios mío, y derriba todo altar del enemigo, Padre. Rompe toda atadura, Padre, sean canceladas, Dios mío, todas esas obras satánicas, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe todo yugo de esclavitud, Padre. Todo aquello que quiera tener esclavizado al ser humano en pecado, Padre, rómpelas en el nombre de Jesús. Por el poder de tu bendita palabra, Padre, es hecho, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret le doy gracias por todo. Amén y amén. Gloria al Señor.